Se murió. ¿Desde cuándo no me están oyendo? Alguien que me diga. Usted se quedó diciendo de que el 1% de uno de cada seis de 691 se embarazos y cogía, ¿por qué Estados Unidos? Y decía que porque en Estados Unidos Ah, son... ok, muchísimas gracias. Sí, estamos por lo menos en la diapositiva. Pensé que hacía un ratito que estaba muteada. Perdón. Hablamos de que es la condición genética más frecuente, que uno de cada 691 aproximadamente, porque son cifras que varían día a día, niños que nacen en Estados Unidos tienen síndrome de Down. Por eso es tan común que se investigue, que se destinen recursos, que se hagan investigaciones, que se cree todo tipo de mecanismo para concientizar y demás, porque es la condición genética más frecuente. Tomamos a Estados Unidos como parámetro porque siempre tomamos a los países del primer mundo como parámetro porque tienen estadística confiable. Lamentablemente es así. Todos deberíamos tener estadística confiable, pero lamentablemente no lo es. Entonces, por eso es que tan frecuentemente ustedes ven que se habla de síndrome de Down y se destina mucho recurso a la investigación científica para manejo de todo lo que es esta condición, tanto en el campo de concientizar a los padres como de fortalecer la parte de la investigación en pos de disminuir esa cifra. Siguiente. Bueno, si hablamos de la incidencia aumenta con la edad. Eso no es secreto para nadie, aunque eso no quiere decir que no podemos ver madres bastante jóvenes con niños con esta condición. Podemos irnos a los extremos que tenemos en la pantalla. Una madre de 20 años, la incidencia sería 1 en cada 2.000, mientras que una madre de 49 sería 1 en 10. Entonces, bastante importante la edad. Le decía ahorita que quizás no se escuchó, que aunque no es culpa de los padres, no se pueden sentir culpables por traer al mundo un niño con esta condición, porque no está en sus manos controlar esta parte, pero sí está en sus manos controlar a la edad en que podemos procrear, la responsabilidad de la procreación. No es lo mismo que yo con 25 años decida procrear y traer al mundo a un niño que podría nacer con esta condición, pero sería 1 en 1.200 a que yo con 47 años aumente esto a 1 con 20, 1 en 20. Entonces ya esa sí es mi responsabilidad. Adelante. Entonces, ¿qué tan frecuente es? Debemos tomar en cuenta algo, que luego de tener un niño con síndrome de Down, la posibilidad de tener otro es de aproximadamente 1 en 100 hasta los 40 años. Y miren que vuelve a aparecer un común denominador, que es la edad, hasta los 40 años. Y la edad antes solamente se tomaba en cuenta la edad materna. No, ya hoy día es tan importante la edad materna como la edad paterna. Entonces, esto viene a reforzar lo que anteriormente le comenté, de que debemos tener responsabilidad a la hora de querer procrear, porque hay condiciones como la edad que aumentan la posibilidad, y no solamente de traer al mundo un niño con esta condición de síndrome de Down, que es lo que nos incumbe esta noche, sino de muchas otras cosas más. La siguiente, por favor. Entonces aquí vamos a la parte de lo que es el diagnóstico. Les decía ahorita que el diagnóstico debe ser siempre o preferiblemente, no vamos a utilizar la palabra siempre, pero debe ser prenatal. En el primer mundo casi siempre es un diagnóstico prenatal. Nosotros estamos muy lejos de ser un diagnóstico prenatal, y no porque sea nada tan complicado, simplemente porque nos interesa ir a hacernos los chequeos y hacernos la sonografía, para saber si es hembra, para saber si es varón, para saber si es uno, para saber si son dos, simplemente para eso. Pero le restamos importancia, y cuando decimos restamos, no es solamente que los padres no muestren interés alguno, sino lo peor,
que es el médico radiólogo, se centra en decirle a la familia, es hembra, es varón, pesa tanto o no pesa tanto, 1 o 2. Pero a veces hay datos sonográficos que nos hacen sospechar que estamos ante una condición genética. En este caso, el síndrome de Down. Entonces, ¿cuándo se sospecha? En una sonografía, por ejemplo, en la sonografía hablamos de la translucencia nucal. La translucencia nucal no es más que medir el pliegue de la nuca en un producto, sobre todo por debajo de las 12 semanas, que debe estar siempre por debajo de 0.3 milímetros. Si eso está por encima de ahí, tenemos que seguir investigando. Hay pruebas bioquímicas también que se hacen, como la alfa-fetoproteína, la subunidad beta de la gonadotropina coriónica, pero generalmente en este país pasamos todo eso en los chequeos prenatales por alto. Y nos vamos a que el peso está bien, a que usted va a parir un niño, que va a parir una niña, tómese esas vitaminas y seguimos la fiesta. Ahora, después del nacimiento, como le expliqué anteriormente, el diagnóstico postnatal en principio es por observación, que muchas veces se hace sumamente difícil. Cuando los niños nacen, sobre todo si son niños que vienen de un parto vaginal, los niños tienen la carita edematizada y puede tornarse un poquito difícil. No debemos culpar a ningún médico que pase por alto en principio un síndrome de Down, sobre todo si no es una trisomía pura que venga con todas sus características fenotípicas. Siguiente. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Siempre va a ser con la prueba genética. Hay quienes crueles que dicen por ahí que un Down sin prueba genética no es más que un chino con algún grado de discapacidad. Pueden pasar, se confunden. Entonces, usted no es mayor de edad hasta que usted no presente una cédula. Una cédula que dice y certifica que usted es mayor de edad. Ahora bien, un Down no es un Down. Puede tener la sospecha clínica de Down. Y un Down no es un Down hasta que usted no tiene un cariotipo que diga y muestre y certifique que es un síndrome de Down. Por ejemplo, en la institución que yo trabajo, una de las 3 condiciones que manejamos es la trisomía 21 o síndrome de Down. Hasta que ese paciente no presenta un cariotipo que certifique su condición, puede tener todas las características clínicas, pero el proceso se detiene hasta presentar su cariotipo. Prenatal, se puede hacer prueba genética con una amniocentesis, biopsia de vellosidades coriónicas, muestra transcutánea de sangre umbilical o prueba de preimplantación. La prueba de preimplantación, si les llama la atención el nombrecito, es en aquellos pacientitos, en aquellos embriones que se hacen en fertilización in vitro y antes de implantar ese producto en el útero materno, entonces se hace una prueba genética y ahí se puede detectar si hay algún error cromosómico y dentro de esto, claro está lo que es el síndrome de Down. Ya después, postnatal, que es el que se hace en estos países tercermundistas, porque la sospecha prenatal, si no existe una sospecha prenatal, entonces no vamos a optar por una prueba genética. Por lo tanto, ese niño va a nacer y ya lo que nos queda es identificarlo fenotípicamente y confirmarlo con un cariotipo. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar entonces de lo que es fenotípicamente, que es lo más, lo que ustedes ven, es lo que podemos ver. Cuando ustedes estén en una clínica por ahí, en una UNAP, que estén haciendo pasantía o que estén haciendo su ciclo social y que generalmente ustedes en la Universidad de INTEC lo hacen en Baní. En Baní no se hacen cariotipos. En Baní hay que esperar venir a la capital. No todos vamos a estar en el Jackson Memorial Hospital haciendo medicina.
Entonces, siempre lo más importante, ¿qué será? La clínica. Nada supera la clínica. Un examen físico bien hecho no lo supera ninguna prueba, por fina que sea. Ahora, para eso debe haber un cerebro funcionando. Entonces, para ver un cerebro funcionando, tiene que estar amueblado. Entonces, ahora vamos a amueblarlo con lo que fenotípicamente lo más común que ustedes pueden ver. Discúlpenme un segundo. Les digo lo más común, ¿por qué? Porque hay muchísimas alteraciones en el síndrome de Down, pero no nos vamos a ir a esas muchísimas que son súper infrecuentes. ¿A qué no tenemos que ir? A lo que la medicina dice, que se va de lo más frecuente a lo menos frecuente, no a la inversa. Si no vamos a la inversa, fracasamos. Entonces, cuando ustedes tienen un chiquito frente a ustedes y que le llama la atención, por mínimo que sea, deténganse a ver estas cositas. Si por la cabeza le pasó que puede haber algo involucrado, por mínima que sea esa sospecha, siempre traten como de corroborar, como con un ficherito que ustedes tengan en la cabeza y ustedes observan la cabecita. En la cabecita, ¿por qué? Porque lo primero que vemos en un niño es la cabeza, es lo que nos llama más la atención, y más en un recién nacido, que es la parte más grande y más llamativa del cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a buscar en la cabeza? Si hay microcefalia o si hay un occipucio plano. Ambos son condiciones características de un síndrome de Down. Después de la cabeza, ¿para dónde seguimos? Vamos a ver si hay cuello corto, también característico. Braquidactilia. Para los que no saben lo que es braquidactilia, braquidactilia es una displasia de huesos que generalmente ocurre o en las falanges o puede ser en los metacarpianos o en los metatarsianos, y eso produce acortamiento de los deditos. Entonces vamos a buscar en las manitas braquidactilia o en los piecitos, clinodactilia y pliegue palmar único, muy característico. No he visto el primer síndrome de Down, aún siendo mosaicismo, que no presente el pliegue palmar único. Es sumamente común. Entonces, ¿qué vamos a buscar en la cara? En la cara hay muchísimas cosas que ver, pero sobre todo busquen esas hendiduras palpebrales oblicuas y busquen ese pliegue picanto. ¿Qué es el pliegue picanto? Es como un reborde en la parte interna del párpado superior que les va a llamar la atención y que le da esa característica a los ojos del síndrome de Down, que es inconfundible con cualquier otra cosa. En la boca buscan una boca pequeña, macroglosia, que la macroglosia realmente es porque tiene una boca bien pequeña, no es porque tenga una lengua muy grande. El síndrome de Down tiene boca pequeña y por eso se va a ver una macroglosia. Es una lengua que no cabe dentro de la boca, pero es porque ellos tienen una cavidad oral bastante pequeña. Las orejas pueden ser pequeñas, los lóbulos ausentes, una nariz pequeñita, un puente aplanadito. Todo esto es muy característica de la facie peculiar, como llamamos, facie peculiar de un síndrome de Down. Inmediatamente tú escuchas la palabra fase peculiar en un síndrome de Down, te vienen a la memoria todo esto que acabamos de describir. Siguiente. Siguiente. En el desarrollo de un síndrome de Down, que viene dado por su carga genética, no viene dado ni porque me criaron así, ni porque me educaron así, ni que porque me enseñaron, ni no me enseñaron. No, 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 no. Igualito como usted tiene los ojos azules, o tiene los ojos negros, el pelo lacio, o el pelo rizo, o es de tez blanca, o de tez amarilla, o de tez negra, así mismo. Su condición, toda la expresión que él tiene, tanto fenotípica como de comportamiento, como de las comorbilidades que posee, todas vienen explicadas por esa carga genética extra. Bendito cromosoma 13 que se explaya y produce tantas cosas. En el lenguaje vamos a encontrar un mayor compromiso a nivel del lenguaje expresivo que de la comprensión. ¿Y esto por qué? Porque esa macroglosia, que no es macroglosia como le expliqué, sino por una boca pequeña,
es una de las cosas que dificultan el desarrollo del lenguaje del síndrome de Down. Hay dificultades para el lenguaje estructurado y la gramática, además de la pronunciación. Y en la pronunciación también vuelve a interferir lo que es la parte de la anatomía de su cavidad oral. En las habilidades numéricas aproximadamente hay 2 años de retraso en relación a niños típicos de la misma edad. Siguiente. Hay alteraciones en la memoria verbal a corto plazo, lo que compromete el aprendizaje a través de estimulación auditiva. Ellos son más visuales que auditivos. A la hora de tú enseñar a un paciente con síndrome de Down, trata siempre de que esa enseñanza venga acompañado de algo visual, porque ellos son más visuales que auditivos. Hay retraso en el desarrollo de habilidades motoras gruesas y finas, así como la motilidad oral. ¿Por qué la motilidad oral? Esto viene dado porque el síndrome, como característica general, tiene una hiperlasitud de los músculos. Hay una flacidez generalizada y esto es de manera interna y externa. Entonces, todas esas habilidades motoras, gruesas y finas, así como la motilidad oral, así también, por ejemplo, como el manejo de secreciones a nivel del árbol bronquial, todo eso se afecta porque ellos son niños hipotónicos. Cuando tú le pones la mano a un niño con síndrome de Down, tú sientes que estás poniéndole la mano como a una esponjita, a un peluchito, porque ellos son bastante suavecitos, pero eso es por la hipotonía generalizada que produce su alteración genética. También tienen dificultad, por tanto, para la capacidad de explorar y el desarrollo del lenguaje. Y todo eso viene dado por la parte de la hipotonía. Siguiente. En el desarrollo social, logran hacer contacto visual y sonreír solo 1 a 2 semanas después que los niños típicos, es decir, están ligeramente retrasaditos en la parte social, pero ellos generalmente son niños súper sociables, son súper simpáticos, amables, le gustan estar en contacto con la persona y esto se ve y se evidencia desde muy temprana edad. Tienen buen uso de las habilidades no verbales como los gestos. Cuando tú estás con un síndrome de Down difícilmente te aburre, es un niño muy simpático, es un niño que está constantemente tratando de sacarte una sonrisa. Difícilmente los Down son niños que están tristes o que no tienen expresión facial, no, todo lo contrario. Son niños muy risueños, que le gustan estar en contacto con su entorno, que tratan siempre de sacarle una sonrisa a los demás. Por eso son niños como muy queridos en los entornos sociales. También tienden a aprender a través de técnicas basadas en apoyo visual. Vuelvo a repetir esa parte porque es muy importante, sobre todo en el área de la educación, en este país que estamos en pañales, que estamos a años luz de lo que es una educación dirigida para cada necesidad. Aquí el profesor entiende que tiene un método que es común para todo el mundo y que todo el mundo debe aprender con lo que él está enseñando de la forma que él está enseñando. No, ese no es el método correcto. Lo correcto es que usted diseñe un método para enseñar a cada persona dependiendo de sus necesidades. Y las necesidades del síndrome de Down están basadas en apoyo visual. Lo que tú le vayas a enseñar a ellos tiene que ser sumamente visual. Siguiente. Como no todo es color de rosa, y tener un síndrome equivale también a tener condiciones médicas, tener comorbilidades asociadas. Eh, de esto va a depender mucho, mucho la calidad de vida de un síndrome de Down y también lo que es la esperanza de vida. No es lo mismo un síndrome de Down meramente sin ninguna comorbilidad asociada que a un síndrome de Down con comorbilidades variadas. Podríamos clasificar
En la parte de otorrino, ellos sufren de otitis crónica frecuente, más frecuente que el resto de la población, sinusitis, hipertrofia de adenoide, apnea del sueño. Y podríamos pasarnos aquí mucho tiempo hablando de todo ese tipo de alteraciones que ellos pueden traer asociadas. En la cavidad oral, anomalías dentarias múltiples, macroglosia, ya explicaba, boca pequeña, lengua grande, deglución atípica por la misma condición de su cavidad oral. El cuello puede tener una inestabilidad atlantoaxoidea porque esas vértebras en ello no son muy estables, por eso se le da seguimiento con radiografía de cuello en la consulta regular, en su consulta de crecimiento y desarrollo. Siguiente. Comorbilidades asociadas tan importantes como malformaciones congénitas, que es el buque insignia del síndrome de Down, la comunicación interauricular. También está menos frecuente lo que es la tetralogía de Fallot. A nivel gastrointestinal, reflujo, estreñimiento, obstrucciones intestinales son frecuentes porque generalmente son constipados y son más constipados cuando tienen alteraciones tiroideas porque ellos cursan mucho en su gran mayoría. Se estima que un porcentaje muy alto con síndrome de Down cursan con hipotiroidismo. El hipotiroidismo, una de las manifestaciones clínicas secundarias son las alteraciones intestinales de constipación y esto le puede llevar a ello a hacer obstrucciones intestinales. Siguiente. También como comorbilidades asociadas están los trastornos sensoriales, pérdida de la visión y de la audición. Frecuentemente ustedes ven niños con síndrome de Down que usan lentecitos porque ellos son muy dados a tener trastornos sensoriales y dentro de esto los más frecuentes son la pérdida de la visión, alteraciones hematológicas como la policitemia, la trombocitopenia, la leucopenia y lo más temido en el síndrome de Down, la leucemia, la mielodisplasia. Hay trastornos también psiquiátricos y están altamente afectados con déficit de atención, trastorno del espectro autista. Cada día más se están viendo los diagnósticos asociados de síndrome de Down con trastorno del espectro autista y los trastornos obsesivo-compulsivo. Siguiente. Aclarando algo de la diapositiva anterior, no es que se estén dando más frecuente la asociación síndrome de Down, trastorno del espectro autista, porque estén naciendo de la nada. No, simplemente hay más personal calificado que pueda diagnosticarlo. Se le presta más atención y se le da mayor seguimiento. Por eso, mayor diagnóstico. Entonces, por eso ustedes van a ver que en los últimos tiempos hay mucho diagnóstico de trastorno del espectro autista. No es porque haya más, es simplemente porque antes no había quien lo diagnosticara. Entonces, así pasa en la asociación síndrome de Down, trastorno del espectro autista. El seguimiento pediátrico debe ser más estricto que el de niños típicos y consultas especializadas. ¿Por qué? Sencillo, tienen mayor comorbilidades que los niños típicos, que un niño típica con el seguimiento típico pediátrico del crecimiento, del seguimiento de la consulta pediátrica, no va a ser tan estricto como en un paciente con síndrome de Down que tiene múltiples comorbilidades. Y si no por la comorbilidad, ustedes me dirán, y en el que no cursa con comorbilidades, tenemos que darle un seguimiento más de cerca. ¿Para qué? Para evitar complicaciones a futuro que nos puedan pasar desapercibidos si no damos un seguimiento de cerca, tales como esos trastornos visuales, los trastornos tiroideos, todo ese tipo de cosas. Entonces, por lo tanto, son niños más del pediatra y con más consulta y con más chequeo que el resto de la población. Pero esto no quiere decir que ellos no puedan hacer una vida normal como el resto de la población. Siguiente. Un síndrome de Down es una condición, como su condición lo dice, va a tener disminuidas las capacidades en algunas áreas más que en otras. Entonces va a necesitar múltiples intervenciones terapéuticas, porque lo que no podemos lograr por nosotros solitos, pues ahí están las ayudas. ¿Y las ayudas cuáles son? Las intervenciones, ya sean tanto médicos como terapéuticas. Entonces, dentro de las intervenciones terapéuticas le hago mención a la gran variedad que tenemos de oferta terapéutica. No quiere decir que un niño de Down tenga que pasar por todo esto, porque hay niños de Down que van muy bien. Por ejemplo,
atención temprana. Atención y estimulación temprana, que es lo mismo. No solamente está destinado al niño con alguna condición que no sea un niño neurotípico. No, los niños todos se benefician de estimulación temprana. Cerebro estimulado, cerebro que va a dar más a más temprana edad. Entonces, la terapia física, no todos los síndromes de Down necesitan terapia física. Hay síndromes de Down que logran caminar solito, que llevan todo su desarrollo motor a la edad que tienen que hacerlo, que a los 2 meses te sostienen el cuello, que a los 4 o 5 meses están rolando completo, que a los 6 meses se están sentando, 6 a 7 meses, que a los 9 meses están gateando, más complejo. Ahí donde ellos hacen como más dificultades en lo que es el patrón cruzado y desplazarse con el gateo. Ahí ya pueden necesitar ayuda, pero puede que otros no, que lo hagan y logren caminar solo. Ese es un niño que no va a necesitar terapia física, porque si adquiriste tus habilidades motora solito, no hay por qué ayudarte. Simplemente porque tienes el nombre de síndrome de Down. No, el síndrome de Down no es mi nombre. El síndrome de Down es solamente una condición que tiene diferentes expresiones dependiendo de la afectación que yo tenga, de mi condición genética particular. Entonces, hay terapia ocupacional para quien lo necesite, terapia del lenguaje, psicopedagogía, que por lo regular lo necesitan mucho. Muchos de ellos cursan con lo que es discapacidad intelectual en grado variable, otros no. Terapia familiar, porque importantísimo. Este es un diagnóstico que le cambia la vida a la familia, desde que una familia sabe. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico prenatal, preparar esta familia para recibir un niño con condiciones diferentes. Entonces, si esto no pasa y pasa el momento de traer al mundo a este niño, entonces se debe comunicar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es una sorpresa para la familia. Todos estamos esperando el niño de nuestro sueño. Cuando ese niño varía por lo que sea, no solamente por un síndrome de Down, es un shock en la familia. Entonces, terapia familiar juega un papel muy importante para fortalecer a esa familia, para darle seguimiento a esa familia y para ayudarlo en las necesidades que tengan esa familia. Igual que las intervenciones grupales, que no es más que son terapias, donde se nutre la familia de cada una de sus experiencias, pasarla a los demás. ¿Para qué? Para que de la experiencia de uno aprendan todos. Entonces, también lo que es intervención conductual. Ahorita yo le describía lo que es un síndrome de Down y lo chulo que son y lo simpático que son. Yo que trabajo con Down, sé que hay un grupito de ellos que no son de lo más cariñoso ni amable. Entonces, en estos vamos a iniciarlo. Vamos a necesitar lo que son las intervenciones conductuales, musicoterapia, esos son las artes, danza, pintura, música y demás, aplicado a la terapia, no como algo recreativo, no como una extracurricular, sino son las artes aplicadas a la terapia, dentro de lo que está la música, la danza, la pintura y todo eso. Y los Down tienden a ser niños muy artísticos. Los pacientes que cursan con el diagnóstico de síndrome de Down son niños muy bailadores, son niños que les gusta la pintura, que les gusta cantar, ellos son muy artísticos. Entonces la estimulación artística en ellos es algo que le ayuda muchísimo en el desarrollo de ellos como seres completos. Siguiente. Bueno, cada vez tenemos más recursos y más conocimiento. Les decía ahorita que no es que están naciendo más, es que hay quien más lo diagnostique y eso se aplica a todas las enfermedades y a todas las condiciones. Entonces, cada vez más los esfuerzos que se han hecho por las investigaciones científicas, las campañas de concientización, la educación en los medios de comunicación. Entonces, cada vez tenemos más recursos y más conocimiento para diagnosticar y sobre todo para manejar al niño que convive con la condición de síndrome de Down. Antes un niño con síndrome de Down era un niño
que nada, la familia simplemente se dedicaba a cuidarlo en el hogar. Hoy son personas que llevan una vida como todos los demás. Quizás con un poquito más de ayuda, pero pueden lograr todo lo que se propongan en la vida. Pueden ir a una escuela, quizás no la cantidad de niños que nosotros queremos que vayan a la escuela con este diagnóstico están yendo, porque estamos muy por debajo. En el mundo entero, el 60%, y esto baja por los países que están en extrema pobreza, el 60% de los niños van a la escuela, síndrome de Down solamente. El 6% de ellos acuden a la escuela en el mundo. Entonces, a mayor pobreza del mundo que le tocó a ese niño que convive con esa condición, menores son sus oportunidades. Es inversamente proporcional. Estamos creciendo, estamos avanzando, estamos ganando terreno, para falta muchísimas cosas por hacer y por lograr. Siguiente. Hablábamos ahorita de las comorbilidades. Y el conocimiento nos da poder, y como el conocimiento nos da poder, entonces ese mismo conocimiento nos ayuda a que la esperanza de vida de las personas que conviven con el síndrome de Down puedan alargarse, porque los servicios médicos y los servicios terapéuticos ayudan a que ellos puedan sobrepasar muchas dificultades. En el año 1983, la esperanza de vida de ellos eran 25 años. Al 2015 en adelante, esa esperanza de vida cambió y está por encima de los 60 años. Esta personita que ustedes ven aquí, a ver, es el síndrome de Down que ha vivido más años. Nació en el 1928 y murió en el año 2008. Entonces sí se puede. Si se puede llevar una vida, si se puede llevar una condición y salir a flote con ella y lograr en la vida lo que uno se proponga. Hay muchas personas que no tienen síndrome de Down y no han hecho absolutamente nada con su vida. Entonces, no es una condición la que te detiene eres tú mismo. Entonces, no solo es aumentar la expectativa de vida, como hablábamos hace un ratito, es garantizar vida de inclusión y vida de calidad. Y esa vida de inclusión y vida de calidad solamente la van a tener cuando yo, que no soy un síndrome de Down, le permita incluirse. ¿Incluirse en qué? En los mismos servicios, en los mismos privilegios, en las mismas cosas de las que yo disfruto. La calidad de vida va a depender de qué? De tener el mismo acceso que tienen los demás niños que no viven con una condición, a acceso a los servicios médicos, por ejemplo. En los países de tercer mundo, y a eso es que tenemos que hacer referencia porque vivimos en un país de tercer mundo, entonces nuestras fuerzas deben estar encaminadas en lograr que esas condiciones cambien, pero el acceso a la salud es muy limitado y sobre todo para aquellas personas que viven con una condición. Siguiente, Marilao. Entonces aquí está, en resumen, la fotito anterior, Marilao, no sea así. Aquí está, en resumen, lo que acabamos de conversar esta noche, que si me ayudas, puedo. Por eso les decía que los únicos que podemos ayudar a que ellos se sientan incluidos somos nosotros. ¿Cómo? Ayudándolo a ser parte, ayudándolo a encajar, ayudándole si tienes dificultad, yo ayudarte a vencer esas dificultades. Y desde el campo de la salud podemos ayudar bastante. Ustedes me creerían que hay médicos que no les gustan trabajar con la discapacidad, pues sí lo hay. Son personas que no merecen ser médicos, pero que sí se formaron como médicos. Yo entiendo que no son médicos, son doctores. Entonces, pero hay personas que no les gustan las personas con algún grado de discapacidad y por lo tanto no aportan absolutamente nada. Estas personas, dentro de la discapacidad, el síndrome de Down es una discapacidad. En el mundo hay aproximadamente 1.000 millones de personas viviendo con alguna discapacidad y esto representa el 15% de la población mundial y aún esa gran cantidad de personas siguen siendo rechazadas y lo peor aún, siguen siendo rechazadas por médicos
médicos que no le gusta prestarle servicio de salud a personas con algún grado de discapacidad. Pero algún día eso cambiará. Buenas noches y muchas gracias. Si hay alguna duda o comentario, pueden escribirlo por la chat o pueden abrir directamente su micrófono. Doctora, de verdad, de parte de todos, le damos las gracias nuevamente por esta excelente charla tan interesante. De verdad que nos encantó, tuvimos un quórum gigante. Así que de verdad, muchas gracias nuevamente. Bueno, para mí un placer, más que una charla, esto fue un conversatorio. Yo estoy a la orden para todos. Hay muchos de INTEP que me conocen, hay otros que hemos participado en trabajo de investigación y nada, estoy a la orden si quieren ver síndrome de Down. Yo trabajo en una institución con síndrome de Down. Yo soy la encargada de pediatría del servicio del Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAID, a la orden. Cualquier pregunta, aclaración, yo espero que le haya servido de ayuda a esto. Doctora, por el grupo preguntan si es posible que se dice que actualmente, en los tiempos de ahora, como se diría, que se está viendo más el síndrome de Down, no necesariamente es asociado con edad materna elevada, sino que se está viendo síndrome de Down en mujeres que tienen una edad materna joven. ¿Esto se debe a lo que usted mencionaba, que era porque simplemente ahora hay más métodos diagnósticos, o hay alguna razón? Es real. Hay una mayor incidencia. Recuerden, no es que haya una mayor incidencia, hay una mayor cantidad de diagnósticos. No me gusta hablar de esa palabrita, porque los diagnósticos siempre han estado ahí. Lo que no hemos siempre estado ahí somos los médicos para diagnosticarlo. Entonces, hay mayores recursos, hay mayor conciencia, hay mayor conciencia. Muchas veces, sobre todo en estos pueblos, personas que le nacía un niño con síndrome de Down preferían y prefieren quedarse en el anonimato y que la gente no sepa que tienen un síndrome de Down y se quedan con ellos en la casa, no le hacen cariotipo. Es más, te digo, por ejemplo, en mi ejercicio diario, en la parte pública, que es que yo manejo discapacidad, yo veo madres que llegan con niños de 9 y 10 años buscando los servicios del centro. Y cuando yo le digo, ¿y su cariotipo? ¿Me lo trajo? No, yo nunca se lo he hecho. ¿Y cómo usted sabe que tiene un niño con síndrome de Down? Bueno, me lo dijeron los médicos. Entonces, esa práctica debemos abolirla. Debemos abolirla. En el centro donde yo presto mi servicio, ningún niño con síndrome de Down sin un cariotipo se recibe, se le da ningún tipo de terapia, porque debemos crear conciencia y la conciencia se debe crear desde la parte de la educación médica. Los médicos no tomamos tiempo para concientizar a la familia y de la importancia de las cosas que indicamos. Le indicamos algo y a veces ni le explicamos a la familia para qué le sirve ni por qué. Esa familia que tuvo un niño con síndrome de Down, aunque el porcentaje no es tan elevado, debe ir a consejería genética, debe tener un seguimiento genético, pero nada de eso lo practicamos acá. Entonces, sí, cada día vemos madres más jóvenes con niños con un síndrome de Down. Al principio le dije que no es que no se puede ver, claro que se pueden ver madres jóvenes con síndrome de Down, pero son mucho menos frecuentes. Sigue predominantemente la edad materna por encima de los 40 años. Aparte, debemos tomar en cuenta algo. Las últimas investigaciones aportan que la edad paterna es importante. Hay que ver con quién concebió ese niño, porque ella puede tener 20 años y si el papá tiene 60, que eso se da muchísimo. Entonces, habría que ver, investigar cada caso en particular, pero quédense en su mente que por encima de los 40 años es predominantemente la edad asociada a síndrome de Down. Perfecto, doctora, muchas gracias. Si no hay más dudas ni comentarios, pueden abrir el micrófono, escribir con el chat con confianza. Como dice la doctora, es un conversatorio. Bueno, pues eso ha sido todo por la noche de hoy. Doctora, nuevamente, muchísimas gracias por tomarse de su tiempo. Gracias, buenas noches.
Igual.